Radio C4. Conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Radio C4 presenta Libre al Fin con Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin, y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios y que está siendo de una bendición enorme. Yo le pido al Señor que este estudio del libro de Hechos produzca en cada uno de los que oyen una revolución poderosa del Espíritu Santo en lo que el Espíritu Santo puede hacer, que es todo, porque Él es Dios. En exhortación, en enseñanza, en corrección, en dones del Espíritu, en llenura del Espíritu Santo. Todas estas cosas yo le pido al Señor que a través de esta palabra, que es su palabra, pueda ser producido en los corazones de todos los que oyen, y esos que oyen contagiar a otros. Le ruego al Señor una revolución del Espíritu Santo en su iglesia. Amén. Estamos todavía estudiando el capítulo 5. Fíjense que comienza en sí la iglesia primitiva con gran poder, escuche, con gran poder, cierto, muchas salvaciones, cierto, operación y manifestación del Espíritu Santo, sí, pero juicio también. Pensamos, ay no, todo dones, todo milagro. No, también juicio. Amén. Bueno, y aún en la dispensación de la gracia, que es en la que estamos, que es en la que estaba allí Pedro y Juan, era la dispensación misma de ahora. Amén. Diferente tiempo, pero misma dispensación de la gracia. Y vemos cómo sucede esta muerte de este matrimonio por mentir al Espíritu Santo, por tentar al Espíritu Santo. Y por supuesto esto tenía que ver con la verdad que un egoísmo, un amor al dinero. Entonces, cuando sucede este hecho, esto produce que también es una manifestación del Espíritu Santo y produce gran temor en todos. Esto también es una manifestación del Espíritu. A veces piensan, no, manifestación del Espíritu Santo es que corrió, saltó, rodó, se cayó, gritó. Y la verdad, se está malinterpretando la manifestación del Espíritu Santo, que por supuesto que también es de esta forma. En el capítulo 3 lo habíamos visto, una manifestación del Espíritu Santo, una sanidad de este hombre cojo. Se levanta, dice que entró al templo como saltando y corriendo y alabando a Dios, levantando los brazos. Amén. Bueno, ahí tenemos sanidad, salvación. Tenemos esta expresión de alabanza, de adoración de una manera eufórica, de una forma en la cual era muy expresiva. Pero también luego tenemos por otro lado una muerte, tenemos un juicio, ¿entiende? Entonces esto también, y lo cual produjo gran temor. Estas también son manifestaciones del Espíritu Santo, ¿sabía? Amén. Podamos nosotros entender todo esto. En los cultos, muchas veces los cultos, una vez y la persona están todos quietos. A mí me pasa mucho eso. La gente solamente está quieta, parece que están quietos, todos oyendo. La gente está oyendo, está prestando atención. Y entonces la gente está como quieta, solamente prestando. No, apenas si hay una aleluya, apenas si hay un gloria a Dios. El Espíritu Santo, en ese momento, yo estoy viendo, hermano, viendo de la manera en la que se está moviendo por la palabra enseñada, por la instrucción.
en la que está produciendo una atención en las vidas de esas personas y está entrando, esa palabra está penetrando allí en las vidas. Una manifestación del Espíritu Santo también. Amén. Bueno. Vimos manifestación recibiendo bautismo con el Espíritu Santo, hablando en otras lenguas. Después también, milagros. Un ángel entra y entonces liberta a Pedro y Juan de la cárcel. Esto se ve múltiples veces. Todo este operativo gigantesco, todo es el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Él es el que supervisa todas las cosas aquí en la tierra en lo que respecta a la iglesia del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, podamos nosotros estar en un culto y mira, nadie pasó, nadie... No. Se está moviendo el Espíritu Santo, se está dándose la palabra que debe estar dándose bajo el poder y la unción del Espíritu. También allí, ¿no? En la enseñanza, en una predicación, en diferentes formas, pero es el mismo Espíritu operando en todas estas cosas. Gloria al Señor, que podamos discernir esto. Amén. Vemos aquí esta liberación en el capítulo 5. Hay gran poder manifestado por mano de los apóstoles. Comienza esta persecución de nuevo, o sea, en realidad nunca acabó. Los sumos sacerdotes se levantan, los saduceos estaban llenos de celo, estaban con envidia porque ahora los apóstoles del Señor Jesucristo estaban siendo seguidos por estas multitudes y esto por supuesto ocasionó la enemistad, el odio, la envidia, el celo de estos líderes religiosos del momento. Los pusieron en la cárcel pública. Y vuelvo a leer el versículo 19 que leí en el capítulo anterior. Mas el ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel, sacándolos, dijo: Id, y estando en el templo, hablad al pueblo todas las palabras de esta vida. Esta fue la instrucción del ángel. Le dijeron, no hablen más de este nombre, le habían dicho a los dirigentes, no vuelvan a mencionar más este nombre, el nombre de Jesús. Y entonces el ángel corrobora aquellas palabras del Señor Jesucristo: id y predicad todo el evangelio a toda criatura. Bueno, id, le dijo, y cuando estén en el templo, hablad al pueblo, gloria a Dios, todas las palabras de esta vida. Y cuando hubieron oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Aleluya. Esto expresa que era la noche anterior que fueron liberados por el ángel. Entre tanto, viniendo el sumo sacerdote y los que eran con él, convocaron el concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel. O sea, se convoca todo el Sanedrín judío, todo el cuerpo gobernante de Israel. Y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Mas como llegaron los ministros y no los hallaron en la cárcel, volvieron y dieron aviso. Dice, tráiganlos ahora, porque ellos estaban en la cárcel para luego, por supuesto, interrogarlos, cuestionarlos. Bueno, a tratar de hacerlo lo peor que pudieran conseguir de hacer a ellos. Los mandan a buscar y no están, porque el ángel los había sacado de ahí, gloria a Dios. Esto fue un milagro, un milagro. Y se van para el templo y están enseñando, están predicando. Esto había sido algo completamente inconcebible para ellos, algo increíble. ¿Cómo es que desaparecieron de esta forma? Y diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con total seguridad, y los guardas que estaban delante de las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Oh, gloria a Dios. Entonces le habrán preguntado a los carceleros, ¿y ustedes no vieron a nadie? No, acá estuvimos todo el tiempo, nadie salió, nadie entró, no vimos nada. Oh, bendito sea su nombre. Esto es una manifestación poderosa de Dios, en la que estos apóstoles se hicieron invisibles delante de estos carceleros. ¡Aleluya! Explica que nada estaba fuera de lugar.
las cerraduras nunca se habían tocado y la seguridad era extrema. Los guardias no tuvieron ni idea de lo que había pasado. ¿Qué estarían pensando estos carceleros? No sé. Y cuando oyeron estas palabras, el dirigente y el magistrado del templo y los principales sacerdotes dudaban en que vendría a parar aquello. Es decir, estaban pensando, ¿qué va a pasar con todo esto? Estaban atónitos, perplejos. No se encontraban una explicación para lo que había pasado. Y pensaban, ¿esto a dónde nos va a llevar todo este asunto? Pero viniendo uno, les dio esta noticia. He aquí, dijo: los varones que echasteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. ¡Oh, tremendo! ¿Qué hicieron? Se fueron al templo así, obedeciendo exactamente lo que el ángel les había dicho que tenían que hacer, en oposición total a lo que los dirigentes le habían dicho de hacer. Entonces fue el magistrado con los ministros y los trajo sin violencia. Quiere decir que ellos no los sujetaron, sino simplemente les dijeron, síganos ya, porque temían del pueblo ser apedreados. Ahí está, el temor al pueblo, porque estaba todo el pueblo oyendo estas palabras, este mensaje, esto que, atraía a sus corazones. Seguramente el pueblo que estaba oyéndoles, muchos de ellos sentían ese calor, sentían ese fuego que ardía en sus corazones al oír esta palabra. Y por temor al pueblo que fueran apedreados, de manera así como tranquila le dijeron, síganos. Temían a la gente, pero no temían a Dios. No temieron la manifestación de poder en el que esa cárcel fue abierta, sino que sus corazones estaban cada vez más duros. Y cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, en el Sanedrín, ¿verdad? Ahí, delante de los 71 miembros que estaban presentes, además de todos los espectadores. Y el sumo sacerdote viene y les pregunta, diciendo, ¿no os denunciamos estrechamente que no enseñéis en este nombre? Y he aquí habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Oh, bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos quisieran tener este éxito? Este éxito en el que la predicación y la enseñanza llene todas nuestras ciudades, hermanos. Dice que la doctrina, que es la doctrina de la cruz de Cristo y su resurrección, había llenado todo Jerusalén. Y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. O sea que se quejan además de que los estaban culpando de la sangre del Señor Jesucristo, lo cual era real. Ellos eran culpables, pero jamás admitirían su culpa. Y procura ahora evitar su propia imprecación después de haber exclamado antes que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y esto es lo que ellos dijeron. Ellos se responsabilizaron por la sangre que sería derramada por el Señor Jesús. Y prefirieron que sea un criminal soltado. Y respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Punto. Significa que la respuesta fue instantánea, fue clara, fue sin dudar. Y en esta valiente respuesta no había orgullo, no había justicia propia, sino que era una respuesta fiel, sincera, sometida al Señor, sometida a la verdad. Dios de nuestros padres, dice, levantó a Jesús. En todo momento es bueno para predicar, ¿cierto? Aprovecha Pedro esta oportunidad. Dios de nuestros padres levantó a Jesús, al cual vosotros matasteis colgándole de un madero. A este Dios ha
exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y remisión de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecieron y consultaban matarlos. Es decir, ellos planeaban matarlos. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Esto es lo que produce la religión, hermanos. Quiero que vean esto también. Todas las religiones del mundo, todas odian a Jesucristo. Todas. Digo todas porque ninguna de ellas tiene la verdad. La única verdad es la fe en Jesucristo, su obra en la cruz del Calvario. Es este evangelio que tenemos. Es lo que está diciendo la palabra del Señor, la Biblia. Y por eso cualquier otro camino que promete salvación, que promete lo que sea que prometa, fuera del Señor Jesucristo, está simplemente condenando a los hombres y está en contra del Señor Jesucristo mismo. Y no es del Espíritu Santo. Esto es lo que produce la religión: odio, furia, envidia, celo, un espíritu asesino en contra de aquellos que están haciendo una verdadera diferencia para la obra del Señor Jesucristo, sean pequeños o sean grandes, sea quien sea. Pero aquel donde se encuentra un verdadero creyente, alguien dirigido por el Espíritu Santo, siendo usado por el Señor, lleno del Espíritu, ese va a sentir de una forma u otra, en un grado particular, pero lo va a sentir este espíritu. Escucha, se siente este espíritu, el celo, la envidia. Estas cosas se van a sentir, hermanos. No estoy hablando de uno que está metido en cualquier cosa, que va cambiando, ¿no? Y siendo dirigido por todo viento de doctrina. No estoy hablando de esos. Estoy hablando de alguien que conoce, que entiende, que sabe, que tiene una vida enfocada en la verdad, la cruz de Jesús. Que está siendo usado por el Señor realmente. No estamos hablando de un famoso, de un gran predicador célebre. No importa quién sea. No importa a qué se dedique, pero es un creyente. Ese creyente está sacudiendo los poderes de las tinieblas. Y entonces, por supuesto, este enfurecimiento, este odio, esta enemistad, ese creyente la va a sentir. La persecución, la oposición, estas cosas van a ser parte de su vida. Amén. Al igual que una gran presencia del Señor también, Sí. Una gran presencia del Señor. Y si se mantiene buscando, se mantiene con la fe allí, si no desmaya, estará allí esa presencia del Señor, esa unción, esa autoridad, ese denuedo y esa victoria. Versículo 34 dice: entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerable a todo el pueblo, mandó que sacasen fuera un poco a los apóstoles. Vea, aquí aparece este personaje, Gamaliel, un fariseo. Este fariseo era, como dice, un doctor de la ley, pero además este era el fariseo de fariseos. Este Gamaliel fue el que entrenó, vamos a decir, un maestro de Pablo. ¿Quién fuera, no? De Saulo de Tarso, de Pablo. Quien se cree que, ¿no?, Pablo asistiera a las mayores universidades de aquel tiempo, posiblemente fuera la Universidad de Tarso. Entonces, Pablo, él fue, preparado, entrenado, enseñado debajo de Gamaliel. Este era uno de los rabinos judíos más famosos y más honrados. Él era el nieto de Hilel,
y le sucedió como presidente del Sanedrín después de la muerte de su padre, el rabino Simeón, el hijo de Hilel. Entonces, Gamaliel dice, saquen un momento afuera a los apóstoles, porque quería entonces oír esta palabra, ¿no? O sea, a fin de que su palabra de sabiduría fuese dada a los miembros del Sanedrín. Quería él hablar con los miembros del Sanedrín. Y les dijo, varones israelitas, mirad por vosotros acerca de estos hombres en lo que habéis de hacer. Aquí vemos cómo el Espíritu Santo se manifestó en él para tomar esta posición. Dice el 36, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. O sea, aquí Gamaliel saca fuera a los apóstoles por un momento para poder hablar con el cuerpo dirigente. Y entonces, para decirles esto, dicen, bueno, escúchese cuando hace tiempo atrás se levantó un hombre diciendo, miren, yo soy alguien. Tiene que ver con una insurrección particular que fue dirigida por este hombre llamado Teudas. Algo que había sucedido hace poco tiempo atrás, se ve. Dice, al que se agregó un número de hombres como 400. Es decir, consiguió como 400 hombres que le siguieron con lo que sea que este hombre, proclamaba. El cual fue matado, y todos los que le creyeron fueron dispersos y reducidos a nada. Es decir, si este hombre se levantó con una religión nueva, con una fe nueva, con una creencia o lo que sea, una secta, quedó en la nada. Al hombre lo mataron y terminó muerto y sus seguidores dispersos. ¿Ok? Después de dice Gamaliel, se levantó un Judas el Galileo, ¿no? Este fue otro caso. Judas el Galileo en los días del empadronamiento y llevó mucho pueblo tras sí. Otro incitador de sedición también. ¿Qué pasó? Pereció también aquel y todos los que consintieron con él se dispersaron. Ok, entonces explica que estos tendrían el mismo fin que aquellos bajo Teudas. Es decir, Gamaliel dice, bueno, a ver, este caso con este Pedro y este Juan, también puede que sea un caso igual como aquellos otros dos que levantaron aquellas insurrecciones pasadas. Dice, y ahora os digo, dejaos de estos hombres y dejadlos. Gamaliel está diciendo, déjenlos solos, porque Roma se va a encargar del problema. Si cualquier cosa te van a terminar muertos por ahí, igual que los otros. Porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis deshacer. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Se siente la presencia del Señor, hermanos. No seáis tal vez hallados resistiendo a Dios, peleando en contra de Dios. Está viendo este versículo, es poderoso, el versículo 39. Dice, mire, si esto no es de Dios, va a terminar como los otros dos. Se va a deshacer, va a quedar en nada. Bueno, a ver, Gamaliel expresó una gran verdad en la carne, pero lo que él dijo fue cierto. Si no es de Dios, va a terminar en la nada, no va a tener gran consecuencia. Ahora, podrán hacer ciertas, congregar multitudes, podrán hacer ciertas cosas, pero en definitiva, en lo que respecta a Dios, no van a lograr nada. Pero si sí es de Dios, entonces ustedes están en un problema, están resistiendo a Dios. Y esta es una posición en la que nadie debería querer estar. Y convinieron con él, o sea, estuvieron de acuerdo, ¿no? Y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les ordenaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los soltaron. O sea,
En ese momento resolvieron, okay, no los vamos a matar, por lo menos no por ahora, aunque el deseo estaba allí. Dios, de cierta forma, usó a Gamaliel para que puedan ser soltados. Bueno, el Señor podía hacerlo de todas maneras, pero aquí entonces demuestra que de todas maneras los castigaron cruelmente, brutalmente y sin necesidad. Sí, o sea, los azotaron injustamente. Pero ¿qué sucede? Cuando está ese deseo de ver muerte, ese espíritu asesino, detrás de todo esto, estando Satanás mismo, queriendo destruir a los apóstoles del Señor Jesucristo. Entonces, por lo menos azotarlos, por lo menos lastimarles. Y les ordenaron que no hablasen más en el nombre de Jesús. Y entonces después los soltaron. Otra vez, por segunda vez, le ordenan que no debían predicar en ese nombre. A ver, ya la situación se hace más dura. Estuvieron delante del Sanedrín, estuvieron delante de los dirigentes, estuvieron en la cárcel una vez, los sacaron, los entraron, otra vez y los azotaron. ¿Qué piensa usted? No, ahora sí con esto ya me voy a quedar tranquilo. Me voy a dedicar a la pesca otra vez. Voy a sacar mi caña, mi barquita, tranquilito ahí, a dedicarme a otra cosa, y con esto voy a dejar de predicar. Le predicaré a algún amigo, así, pero esto ya no lo voy a hacer más. Bueno, no sería difícil que alguien reaccionara de esta forma después de semejante experiencia. Pero sin embargo no fue así. Esto solamente puede producirlo el Espíritu Santo, una vida llena del Espíritu Santo. Ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Y cuando recibieron el bautismo con el Espíritu Santo, les capacitó, les dio poder, aleluya, para poder vivir para el Señor y poder soportar todas estas cosas. De otra manera no hubieran podido. Y ellos partieron de delante del concilio, gozosos de que fuesen tenidos por dignos. Escuche, fíjese cómo salieron. No salieron amedrentados, muertos de miedo, diciendo vamos a volver a la pesca. No, nos vamos a mudar a otro país. No. Gozosos. Oh, bendito sea su nombre. Salieron del concilio gozosos de que fuesen tenidos por dignos de padecer afrenta por el nombre de Cristo. Este fue un golpe muy fuerte en cuanto a la persecución que sufrieron al principio de esta iglesia, ¿no? que apenas empezaba. Y esto fue duro, fue doloroso a la carne, ¿no? A la carne. Claro, en la carne dolió, no es que, los azotes no fueron nada, no me dolió. No, claro que dolió. Estos eran unos 40 azotes, hermanos. Claro que dolió. A la carne dolió. Pero sus espíritus se estaban regocijando en el que ellos fueran encontrados dignos de padecer por el nombre del Señor Jesús. ¿Entiende? Y todos los días, dice, en el templo, no dice escondidas, nada. Todos los días en el templo, dice, y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Esto es lo que se enseña y lo que se predica. Hoy en día se enseña y se predica prosperidad, se enseña y se predica milagros, se enseña y se predica misticismo. Pero ellos enseñaban y predicaban a Jesucristo. Y los demuestra vigorosa y correctamente que destacaron a sus jueces ilegales mientras que ellos siguieron predicando que Jesús era el Mesías prometido. Esto nos dice que las iglesias de esa época se reunían en casas mayormente o probablemente en su totalidad, porque ellos iban al templo, pero no es que el templo, ellos tenían la llave del templo como el pastor aquí, no era así. Iban al templo, pero no eran bienvenidos. Ahí se reunían, oían, sí, claro, pero eran
allí estaban muy expuestos a los dirigentes, a los sumos sacerdotes, en fin. Entonces también ellos se reunían y principalmente en casas. Pero el de que se reunían en casas no tiene nada que ver de que hoy hay que hacer el asunto del G12 y meterse en todas las casas y cada uno tiene que tener 12 líderes. Bueno, quién sabe qué. No tiene nada que ver con eso. El motivo por el cual se reunían en casas en aquel entonces era porque Roma no permitía que ellos rentaran un local y entonces tuvieran culto y pusieran un cartel en la puerta, ¿verdad? No era permitido esto. Pero hoy en día no hay problema con esto aquí y en la mayor parte, ¿no?, del mundo. No hay problema con reunirse en un lugar. Entonces en sí no hay necesidad de reunirse en casas, aunque si alguien quiere reunirse en casas no hay nada malo con eso. Por supuesto que no hay nada malo con eso. A lo que voy es que este modelo, este método que se le conoce como el G12 o parecidos a este, en el que hay que hacer todo esto en las casas, no hay necesidad de eso. Ellos dicen, no, porque en la iglesia primitiva hacían así. Sí, pero hacían así por ese motivo particular. Hoy en día no hay problema. Entonces dice que no cesaban de enseñar y de predicar al Señor Jesucristo. Oh, alabado sea el nombre del Señor, hermanos. Qué belleza, poderoso Él es para salvar. Salir de una cárcel después de ser azotado, dolorido, que haya tanto gozo. Y aún mayor deseo y anhelo de servir al Señor. Acá los hermanos, a ver, hubo un resfrío, se les cayó un pedazo de uña y ya no van al culto. ¿Sí o no? El día está lindo y, bueno, a ver, entre culto y playa, no, vamos a la playa. ¿Sí o no? Llegan tarde a la iglesia, llegan dormidos muchas veces, desinteresados muchas veces, o para hacer las obras nada más que les tocan ese día de culto muchas veces. No digo todos, pero muchos. No sufrió persecución, nadie lo metió en la cárcel, nadie lo oprimió por predicar a Jesús. No sufrieron en nada. Y tener que ir a la iglesia, tener que servir al Señor, no, eso es... miren cómo estoy sirviendo, es tremendo sufrimiento ese. Miren lo que estoy haciendo para la obra del Señor. Oh, poderoso Señor. Sea real y conteste esta pregunta. ¿No le parece a usted que estamos muy lejos de parecernos a estos apóstoles y discípulos del Señor Jesucristo? Piense en esto y volvemos tras la pausa en un momento, queridos hermanos. Jesus, sing to the Father, 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 Father. Sweet Spirit, 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 let your living water flow over my soul. Let your Holy Spirit come and take control. Every situation that has troubled my mind, all my cares and burdens onto you I roll. Jesus, Jesus, Jesus. Sing to the Father, 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 Father.
Holy Spirit, take control. Hold me in your loving arms and make me whole. Wipe away all doubt and fear. Please take my pride. Draw me to your love and keep me by your precious side. Jesus, 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 precious Father, Father, oh Father, Father, Spirit, oh Holy Spirit, Spirit, give your life to Jesus, let him fill your soul. Let him take you in his arms and make you whole. As you give your life to him, he'll set you free. You will live and reign with him eternally. Jesus, oh my Jesus, Jesus. Let us talk to the Father. Father, 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 Precious Spirit, oh Holy Spirit, Spirit, let your living water flow over my soul. Let your Holy Spirit come and take control of every situation that has troubled my mind. All my cares and burdens unto you I roll. All my cares and burdens unto you I Estamos de vuelta aquí en Libre al Fin. Espero que esté compartiendo la radio, hermanos. Vamos a seguir con Hechos capítulo 6. Es fascinante, amén. Oh, cuánto que... Yo estoy aprendiendo muchísimo. Yo no sé usted, yo aprendiendo cualquier cantidad. En este capítulo 6 comienza con lo que es la elección de los primeros diáconos. ¿Cómo se les llama? Los primeros diáconos. En realidad eran los primeros servidores. Eso es lo que significa diáconos. Los primeros servidores. Amén. Que eran necesarios para que los apóstoles pudieran dedicarse a la palabra de Dios, a la oración y a la palabra de Dios. Porque este es el propósito para el cual el Señor los había llamado, que era para que la palabra del Señor pueda avanzar, pueda proseguir. Ahora, ellos buscan la guía, por supuesto, y dirección del Espíritu Santo para la elección de estos primeros diáconos. Pero estaba pensando cuando fue elegido aquel que tomaría el lugar de Judas, ¿recuerdan? De Judas Iscariote. Ese episodio, cuando ellos eligen, dicen, bueno, a ver, ahora somos 11 y éramos 12, pero entonces Judas no está y este lugar tiene que ser ahora, sustituido. Mi opinión personal es que ellos todavía no habían recibido el bautismo con el Espíritu Santo y que el Señor les había dicho, quédense en Jerusalén
básicamente no hagan nada hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y mi opinión personal es que no debieron buscar un reemplazante para Judas, ni hacer nada, dejar todo así, hasta después de recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Y mi opinión personal también es que aquel que ocuparía ese puesto de como este apóstol, estaría reservado, pienso yo, para Pablo. Amén. Que Pablo debió tomar ese puesto. Bueno, a Matías en realidad no se lo ve haciendo prácticamente nada, no ha sido alguien del cual se lo mencione un discípulo de Cristo, claro, pero no se lo vio como en alguna posición preponderante en lo que es el libro de Hechos. Pero bueno, esa es una nota aparte. Ahora ellos ya están llenos del Espíritu Santo y necesitan la dirección del Señor y necesitan ayuda. La iglesia estaba creciendo muchísimo, eran miles de creyentes y habían muchísimas cosas para atender y los apóstoles no daban abasto, como sucede mucho en las iglesias, no se da abasto y siempre es un grupo muy pequeño el que está haciendo todo el trabajo. Dice así: en aquellos días, creciendo el número de los discípulos, o sea, de las personas que llegaban al conocimiento salvador de Cristo, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Se refiere a los judíos que hablaban el griego por haber residido alguna vez en los distintos países donde se hablaba el griego. Dice, de que sus viudas eran menospreciadas en el ministerio cotidiano. Habla del apoyo a los pobres mediante alimentos y dinero que se les daba a las viudas en la iglesia en Jerusalén que no tenían cómo mantenerse. Amén. Esto no está hablando de hacer una campaña para entregar alimentos, como decía las otras veces, la distribución inapropiada de ayuda, donde en realidad no se está necesitando verdaderamente, ¿no? Aquí sí se necesitaba, y ustedes saben ya por qué, porque lo he explicado muchas veces, y era por causa de la persecución. Muchos habían quedado desposeídos. Así que los 12 convocaron la multitud de los discípulos y dijeron, o sea, aquí se hizo como la primera reunión oficial de la iglesia primitiva. Dice, no es justo, dice, que nosotros dejemos la palabra de Dios y sirvamos a las mesas. O sea, habían muchas labores administrativas que acompañaban el gran crecimiento de la iglesia primitiva en Jerusalén, porque no era solamente salir a predicar, además habían muchas otras cosas que habían que arreglar, que había que visitar, que había que traer, llevar. Y todo este trabajo lo estaban haciendo los mismos apóstoles. Y imagínense que estaba restándoles tiempo de predicar justamente el evangelio de la gracia, el evangelio de Cristo, la salvación, el arrepentimiento. Esto puede suceder mucho, y creo que sucede muchísimo más de lo que imaginamos a los pastores, en los que se involucran en muchas cuestiones de la iglesia, en la que están, el pastor tiene que ser el que limpia, bueno, en este caso, limpiamos, hacemos de todo. Tiene que estar de ujier, tiene que estar de corista, tiene que estar en el miria, tiene que cuidar a los niños. ¿Le parece a usted? No es porque no se quiera hacer estas cosas, yo las hago. En lo que sea que hay, ahí estoy. Amén. Dentro de mis capacidades. Estoy en todo lo que sea. Siempre fue así. Y seguramente seguirá siendo así. Pero siempre y cuando yo pueda dedicarle a la oración y a la palabra de Dios. ¿Entienden? Y es cierto que a veces son cosas buenas. El servir las mesas era algo bueno. Amén. Pero no puede tener una preeminencia por encima de la oración y la palabra de Dios. ¿Entienden esto? Y esto sucede mucho en las iglesias. El servir las mesas, cuestiones administrativas, viudas, distribución de comida, es lo que toma el énfasis de toda la iglesia.
Y eso no es el orden correcto. ¿Entienden? Entonces los pastores no pueden dedicarse a ese aspecto cuando la palabra del Señor no está siendo atendida como se debe atender. Cuando no está habiendo preparación, no está habiendo búsqueda del Señor, no están habiendo... Entonces, ¿qué es lo que le van a dar al pueblo? ¿Qué es lo que van a... Empieza a menguar lo que es la palabra, la comunión con Cristo, y las obras son las que empiezan a tomar el control de toda la iglesia. Escuche. Las obras están para acompañan, son una evidencia, pero no son el enfoque de la iglesia. Si una iglesia no está haciendo distribución de comida, aquí en Estados Unidos, vamos a suponer que una iglesia no tiene no hace distribución de comida. Eso no tiene ningún tipo de consecuencia. No hay ningún problema con eso. En absoluto. En absoluto. Porque está lleno de organizaciones que lo hacen. Lleno. ¿Ah? Hay muchos lugares, hay comedores, hay escuelas, hay organizaciones que ya están haciendo esa labor. ¿Amén? Entonces, ¿qué mejor que podamos dedicarnos a la oración y a la palabra de Dios? Si cuando dentro de nuestros mismos hermanos en nuestra iglesia alguien necesita algo, bueno, gloria a Dios, ahí todo el mundo corre y se ayuda y se resuelve lo que ese hermano necesita, siempre y cuando eso no agrave a la iglesia. Hay un orden, hermanos, y no se está entendiendo ese orden. Y se están haciendo las cosas por hacerlas sin consultar la palabra de Dios. O se consulta, pero se interpreta otra cosa. Entonces, dicen, no es justo. Claro que no es justo. Porque esa no era la voluntad del Señor. ¿Para qué el Señor los llamó? ¿Qué le dijo? Id y servir las mesas y haz distribución de comida por todo el mundo. ¿Esa fue la gran comisión? ¿Verdad que no? No fue la gran comisión. Y algunos pensarán, bueno, pero lo que pasa es que dice que si tú le das de beber a uno de estos mis pequeños, entonces me lo estarán haciendo a mí. Ya vamos a pasar a ese pasaje de las Escrituras en Mateo capítulo 24, 25. Eso ya lo vamos a ver, para que usted vea a qué se refería realmente el Señor en cuanto a eso. Dice así entonces, buscad pues, hermanos, 7 varones de vosotros de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, los cuales pongamos en esta obra, los cuales pongamos para realizar este trabajo. ¿Qué trabajo? Era el trabajo de la administración, un trabajo administrativo. Hermanos, dice, 7 varones. Eso no significa que de ahí saque solamente pueden ser 7. En la iglesia, si hay diáconos, solo pueden ser 7. No tiene nada que ver con eso. Okay, bueno. Pero dice, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Pero cómo? ¿Cómo que de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría para realizar una labor administrativa de distribución de dinero, de alimentos, esta atención a las viudas, a los pobres de Jerusalén? Sí, hermano, sí. Para esta tarea tenían que estar llenos del Espíritu Santo, tener un buen testimonio y estar llenos de sabiduría también. Algunos piensan que representa a los primeros diáconos, aunque no se les llama así en este capítulo. Dice, los cuales, dice, pongamos en esta obra. El Espíritu Santo les dijo a los 12 lo que debían hacer y el número que debían elegir y cómo debían ser elegidos. Esto no es algo que fue por votación o algo que lo hicieron así en la carne. No. Esto es aquí tenemos la dirección del Espíritu Santo en relación a esto. Gloria a Jesús. Y nosotros, dice, entonces ellos van a hacer este trabajo y nosotros persistiremos en la oración y en la palabra de Dios, en el ministerio de la palabra, en la predicación de la palabra. Nos dice que se menciona primero la oración
y es más importante que la predicación, porque sin una vida de oración apropiada no puede haber un ministerio apropiado. Versículo 5, y a toda la multitud le pareció bien la propuesta. Expresa la sabiduría de la gente que no podía criticarnos, que a veces se hace una reunión y dice, no, pero así no hay que hacerlo. No, mejor hagámoslo así, porque en la iglesia donde yo venía tenían 12, y entonces después me pusieron a mí de líder y fuimos a un encuentro. No. Ahí nadie dijo nada, ¿vieron? Porque esto fue del Espíritu Santo, y como había sabiduría en estos discípulos, entonces nadie dijo, no es así. No. Yo propongo otra cosa. No. Todos les pareció bien. Gloria sea el nombre del Señor. Esta es la sabiduría que tenían estos creyentes en este tiempo. Y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, un evangelista, además era evangelista, a Felipe, otro evangelista también, a Prócoro y a Nicanor, y a Timón, y a Parmenas, y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Se refiere que esta fue la elección, no de hombres, esta fue la elección del Espíritu Santo. Estas eran las personas que el Señor quería para que realizaran esta labor. Fíjense que aún para realizar este tipo de trabajo administrativo tiene que ser elegido por el Espíritu Santo y separado para eso. A estos presentaron delante de los apóstoles, es decir, se presentaron para la aceptación, para la confirmación, los cuales orando, o sea, buscaron la aprobación del Señor en estos hombres, la cual claramente ellos recibieron, y les pusieron las manos encima, le impusieron sus manos. La imposición de manos era para designarlos en este oficio, en esta obra, en este ministerio, así como Moisés lo había hecho antiguamente con Josué. Amén. ¿Y cuál fue el resultado de esto? Lo que quiero que ustedes vean ahora, quiero que vean, guía del Espíritu. Hay una necesidad, sí, pero se busca al Señor en cuanto a esa necesidad. ¿Qué dice la palabra? Pedid obreros, ¿a quién? Al dueño de toda la viña. El Señor, Él es el dueño de toda la viña. ¿Y necesitamos obreros para la mies? Claro que necesitamos. ¿Pero a quién se lo pedimos? Le pedimos al Señor por estos obreros, para que Él mande obreros, para que Él prepare obreros. ¿Amén? Entonces estos obreros que eran necesarios, se pidió, hubo una necesidad. Se manifestó esta necesidad. Y el Señor entonces responde. Y fue del Espíritu Santo, porque vemos un resultado aquí. Muchas veces los pastores eligen a uno para un trabajo, eligen a la otra, y no hay un verdadero resultado espiritual. Se hace por tener un título, o se hace para obtener un reconocimiento, pero un verdadero resultado espiritual como lo que vemos aquí. ¿Cuál era el motivo por el cual se necesitaban estas personas para que trabajasen? Bueno, para que pudiera proseguir la palabra, para que avanzara el Evangelio, para poder dedicarse a la oración y al ministerio de la palabra de Dios. Y ese fue el resultado. ¿Cuál fue? Dice en el versículo 7, y crecía la palabra del Señor. Es decir, más y más hombres predicaban el Evangelio de Jesús, y el número de los discípulos se multiplicaba mucho en Jerusalén. Esto que está aquí, este resultado, este es el resultado que yo quiero ver. A esto es a lo que yo apunto, hermanos. El crecimiento de la palabra del Señor. Oiga, esto no es el crecimiento del centro cristiano. Este no es el crecimiento de nuestro nombre, de nuestra radio, de nuestras obras, de nuestra iglesia. No, este es el crecimiento de la palabra del Señor. Es la palabra de Dios la que tiene que crecer, hermanos. Oh, bendito sea su nombre. Este es el propósito que tengo y el propósito que tenemos aquí en la iglesia, que crezca la palabra del Señor. Por eso se necesitan ciertas personas clave. Por ejemplo, Viviana está puesta aquí por el Espíritu Santo de Dios. Y el Señor, cuando
me habló a mí y a Marcelo cuál era la necesidad que teníamos. Que creciera la palabra del Señor. Dijo, bueno, pues se necesita una persona para que atienda ciertas cuestiones. Es que era ya, había llegado la situación a algo inevitable, hermanos. Y todavía estamos demasiado ocupados. Todavía estamos a veces atendiendo ciertas cosas que pienso que hay otros hermanos capacitados para realizar estas cosas. Y seguimos pidiéndole al Señor que traiga obreros, que traiga obreros, que traiga obreros a la mies. Amén. Pero este es el propósito que tenemos aquí en el Centro Cristiano, y es no en sí que crezca el nombre del ministerio o el nombre de la radio o estas cosas, sino, como dice en el versículo 7, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba mucho en Jerusalén. También una gran multitud de los sacerdotes obedecía a la fe. Fíjense también el resultado que dio, que hasta algunos de aquellos líderes religiosos de Israel también se hicieron verdaderos cristianos y dieron testimonio del poder de Dios. Que el Señor les bendiga grandemente, y ya entonces nos encontramos en el próximo programa aquí en Libre al Fin. Vamos a estudiar este primer mártir de la iglesia primitiva, el gran evangelista Esteban. Que el Señor les continúe bendiciendo, queridos hermanos. Had a lot of troubles and trials in my little lifespan. When I'm standing alone and the battle gets hot, I always do the best I can. Must have crossed a million valleys, must have shed a million tears. When I come to the river of Jordan, hallelujah, then I'll have no fear, then I'll have no fear. One more river to cross, one more mountain to climb, one more valley that I gotta go through, leaving my troubles behind. One more battle with the devil, I know he'll understand. I'm going through with Jesus, hallelujah, holding to his nail-scarred hand, holding to his nail-scarred hand. A lot of people talking about me since I walked this narrow way. Just another little valley, came through it when I prayed. Climbed a lot of high mountains, crossed a lot of little streams. I see old Jordan cold and dark, I'll be the last for me, I'll be the last for me. One more river to cross, one more mountain to climb, one more valley that I gotta go through, leaving my troubles behind. One more battle with the devil, I know he'll understand. I'm going through with Jesus, hallelujah, holding to his nail-scarred hand, holding to his nail-scarred hand. One more river to cross, one more mountain to climb, one more valley that I've gotta go through, leaving my troubles behind. One more battle with the devil, then I know he'll understand. I'm going through with Jesus, hallelujah, holding to his nail-scarred hand, holding to his nail-scarred hand. Well, one more river to cross, one more mountain to climb, one more valley that I gotta go through, leaving my troubles behind. One more battle with the devil, I know he'll understand. I'm going through with Jesus, hallelujah, holding to his nail-scarred hand,